Es, bueno, hoy vamos a continuar. La semana pasada vimos el estudio de Dios siempre gana. Sí. Y bueno, como vimos, Moisés logró cruzar el Mar Rojo y todos los milagros que Moisés hacía, desde que fuera como el faraón, cuando convirtió la vara en culebra y todas las cosas que él logró hacer y que la gente se sorprendía. Como vimos, había dos características esenciales de Moisés, que era la obediencia y la fe. ¿Sí? Entonces, como decíamos, Moisés no llegó a abrir el Mar Rojo de la noche a la mañana. Fue capacitado día con día en fe y obediencia, ¿no? Y así es como nosotros debemos estar todos los días, con la fe y obedeciendo a Dios. Y como dicen, la obediencia es igual a bendición, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de la obediencia, pero antes vamos a orar para que Dios guíe la predicación. Señor Padre Santo, buenas tardes, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque tú pones muy claro en la Biblia los ejemplos, Señor, para que podamos entender. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, que este mensaje pues nos incomode, Señor, y nos permita siempre decidir obedecerte, Padre, y querer primero las cosas tuyas y no las del mundo, Padre. Te lo pedimos, Señor, guíanos y permítenos poner toda la atención necesaria en nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a ver hoy el tema de la obediencia. Está la obediencia. Esto es algo que a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza es ser rebeldes, ¿no? Creo que a nadie, y su servidor es el primero, no nos gusta que nos den órdenes, ¿sí? No nos gusta que nos digan qué vamos a hacer. O sea, y sucede en todo tipo de relaciones, ¿no? O sea, a lo mejor todas tus cosas, pero a tu jefe no le gusta, tu jefe te dice cómo hacerlas, o sea, ni que yo no supiera, ¿no? O en el dado remoto caso que tu esposa te dijera, oye, haz esto así, te llega a molestar. O viceversa. Entonces, sí somos, porque nuestro orgullo es el que no nos permite escuchar consejos, ¿no? Y realmente algo que Dios bendice y que menciona mucho en la Biblia es acerca de la obediencia, ¿no? Que tenemos que aprender a escuchar consejos, a no molestarnos, pero sobre todo a obedecer a Dios, ¿no? Y como comentamos hace rato, la obediencia es igual a bendición, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo obedecer a Dios porque muchas de las órdenes que Él nos da son claras y se contrapone a lo que nosotros queremos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo muchas veces se habla de lucha espiritual, y realmente sí existe la lucha espiritual todos los días, y existe en nosotros, no en cada uno. Cuando tú decides vivir para Cristo, pero esta decisión la tienes que tomar a diario y en cada momento, ¿no? Muchas veces decidimos servir a otras cosas y no a Dios. Y realmente la obediencia empieza desde el hogar, ¿no? Desde que tú le hagas caso a tus papás, desde ahí empiezas tú a practicar la obediencia. De que un hijo sea obediente o no, depende mucho de los padres, ¿no? Como ves, tú como padre tienes que ser justo con tu hijo. Si tú le dices, ¿sabes qué? Si haces eso te voy a premiar, pues lo lógico es que lo premies, ¿no? Porque si el día de mañana tú vuelves a prometer algo y no lo cumples, tu hijo ya no va a querer, ya no se va a esforzar. Lo mismo, si tú a tu hijo le dices, oye, te va a tocar disciplina, pero llegando a la casa ya no le das disciplina, pues tu hijo ya va a saber que nunca me cumple y no te va a obedecer. Entonces muchas veces va a depender de los padres el que los hijos sean obedientes o no, ¿no? Y los hijos también, independientemente de eso, tienen que ser obedientes con los padres, como nos dice en el versículo de Efesios 6, 1, 2. ¿Sí? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Sí? Y de verdad que nosotros muchas veces creemos que sabemos, digo, hay una etapa de la vida en que a los papás los vemos como los sabelotodos, como los supermanes, como los que nos protegen, pero llega otra etapa de la vida donde sentimos que nuestros papás ya son tontos, ya son anticuados, ya no entienden las cosas, y empezamos a sentirnos un poco más que ellos, ¿no? Y empezamos a desobedecer. Y tienes que obedecer porque si tú quieres que te vaya bien, y como dice, el primer mandamiento con promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y no solo cuando eres un niño, no cuando eres adolescente, sino incluso de más grande. Pero hay muchos casos de hijos que se casan o se van fuera del país o se van lejos de sus papás y se olvidan de ellos y no lo honran. Entonces, como una forma de honrar a nuestros padres es estar al pendiente de ellos, ¿sí? Es ver cómo están, ver que se encuentren bien. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? O sea,
a lo mejor nuestros padres están lejos, pero sí comunicarnos con ellos frecuentemente para ver cómo se encuentran, ¿no? Entonces, digo, ahorita ya gracias a Dios por la tecnología, hasta a lo mejor una videollamada, ¿no? Ya son otros tiempos y puedes ver que tu mamá esté bien, que tu papá también, y eso los alienta y los ayuda mucho a sobrellevar este tiempo en que están encerrados, ¿no? Pero si nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios, que fue quien creó la vida, quien hizo al hombre, quien es el Todopoderoso, quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien es creó el mundo, si no estamos dispuestos a obedecerle a Él, que es un ser supremo, pues mucho menos vamos a obedecerle a un ser humano, ¿no? Si nosotros no somos capaces de humillarnos ante Dios, menos vamos a humillarnos ante nuestro Padre, ante nuestros padres terrenales, y mucho menos ante nuestros semejantes, ¿no? Y eso lo hacemos simplemente por orgullo, ¿no? Y humillarse ante Dios o ante los seres humanos no significa que tú vayas y te hinques delante de tu jefe, ¿no? Delante de tu esposa, delante de tu papá. Significa simplemente que seas humilde, ¿sí? Que estemos dispuestos a escuchar el buen consejo. Porque siempre hay quien te da también un mal consejo, ¿no? Como tenemos el Pepe Grillo, ¿no? El bueno y el malo. Pero si tú conoces a alguien que te da un buen consejo, que es un buen amigo, pues a él tienes que escucharlo, ¿no? Y aprender a que cuando estás en el error, aunque cuesta mucho trabajo, pues a aprender ahora sí que a dar un paso hacia atrás y enmendar el camino, ¿no? En lugar de molestarnos por las observaciones que nos puedan hacer, pues agradecer el que nos aconseje, ¿no? Que dijeran ahora, agradecer a que nos den esa área de oportunidad, que nos dicen ahora, ¿sí? Y nosotros nos cuesta mucho trabajo porque siempre nos sentimos más que los demás, sentimos que sabemos todo, ¿no? O sea, ¿cómo va a decir la otra persona qué hago yo? ¿O cómo va a decir Dios? O la Biblia, ¿cómo voy a llevar mi vida, no? Si yo hasta donde le he llevado hasta ahorita le he llevado bien. Me ha ido bien en la vida o mal que bien he leído librando, ¿no? Y si tú quieres que Dios te bendiga y Dios voltee su mirada hacia ti, que escuche tus oraciones, pues tienes que aprender a humillarte. Y como les decía, humillarse no es permanecer hincado, ¿no? Sino es mantenerse humilde ante Dios. Como dice en el versículo, en el Salmo 138, versículo 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Sí? Entonces aquí hay que preguntarnos si en verdad somos humildes ante Dios. Y realmente nosotros a veces leemos la palabra y como que sentimos que eso no aplica conmigo, ¿no? O sea, bueno, sí, pero era otro tiempo. Bueno, sí, pero yo creo que Dios aquí exagera, ¿no? No, yo creo que era para el pueblo de Israel, o sea, como que no es para mí. Y es que, bueno, Dios no está en el 2020. O sea, y realmente no somos humildes cuando Dios te dice, haz esto. Y nosotros vamos a ver cómo de alguna manera justificamos deliberadamente para no hacerlo, nos estamos sintiendo superiores a Dios, ¿no? O sea, cuando Él fue el que diseñó la vida y Él realmente sabe cómo funciona esto, ¿no? Que a nosotros nos cuesta mucho trabajo obedecerlo, someternos a su voluntad. Pero Dios dice en su palabra, y esa frase de que obediencia es igual a bendición, o sea, no es solo una ecuación, ¿no? Es algo que viene plasmado en la Biblia y tú casi de cada libro vas a aprender. Digo, si empiezas a reflejar tu vida en la Biblia, vas a aprender que Dios seguido te habla acerca de la obediencia, ¿no? Te obedece y te bendeciré, obedece y te prosperaré. Y realmente, como veíamos la predicación pasada, que busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, ¿no? Y nosotros vamos por la añadidura, pero no queremos comprometernos al reino de Dios, ¿no? Y cuando tú dices que quieres obedecer la voluntad de Dios y que quieres ser obediente, es porque vas a renunciar muchas veces a tus sueños, ¿no? A lo mejor tú anhelas que tu vida fuera de otra manera, pero Dios dice, no, por ahí no. O sea, tu camino es este y tenemos a veces que renunciar, que morir a nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Tenemos que renunciar a nuestros sueños y a nuestros planes, ¿sí? Y entonces para que Dios nos exalte tenemos primero que ser humillados, como dice en primera de Pedro 5:6. Humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿sí? Muchas veces nosotros sentimos que porque obedecemos algo de Dios, ya la recompensa tiene que ser instantánea, ¿no? O sea, que es que Señor, hoy hice esto, o sea, yo tuve la oportunidad de portarme de esta manera, pero decidí por ti, ¿sí?
como dicen, el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Dice, no, yo madrugué, a ver, ahora ya es tu chamba lo que sigue, ¿no? Y a veces queremos la bendición inmediata, ¿no? Y más ahora que estamos acostumbrados a que si el celular en 3 segundos no abre la página, pues nos enojamos, ¿no? Y tenemos que, dice Dios, que dice, para que Él se exalte cuando fuere tiempo. Y a través de esto Dios ejercita nuestra paciencia. ¿Sí? Y no es porque hagas, imagínense, digo, cuando leí eso me puse a pensar, digo, si Dios nos diera, cada vez que hacemos algo bueno, lo que nos corresponde, ¿no? Ah, hiciste algo bueno, ahí te va tu dulce, no hiciste algo malo, ahí te va tu garrotazo. Y así nos trajera, ¿no? Yo creo que yo recibiera 30 por garrotazos por un dulce, ¿no? O sea, pero no, queremos que cada acción que hagamos Dios nos responda rápidamente, ¿no? Y David nos va a enseñar qué es lo que puede traer a nosotros cuando somos obedientes, ¿no? Cuando alabamos a Dios. Vamos a leer el Salmo 103, 1 al 5. Dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces aquí vemos que no es solamente una parte, o sea, dice bendice, esto es alaba, ¿no? Enaltece, alma mía, a Jehová. O sea, desde tu alma, no solamente porque a veces lo alabamos de palabra, ¿no? Dice alma mía, Jehová. Se bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea, Dios quiere que todo tu cuerpo, que durante el día tú seas un testimonio, ¿no? Que seas la Biblia casi andando, ¿no? Que la gente vea a través de ti su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias a Dios tenemos memoria de las bendiciones que Dios ha hecho y eso nos vuelve agradecidos. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Sí? Y nosotros queremos de Dios el perdón, queremos la sanidad, queremos que nos rescate, queremos favores, queremos misericordia, ¿no? Todo eso nosotros, porque cuando nos hablan de Dios, no, mira, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a proveer, te va a sanar. Pero también, ¿qué nos dice aquí David? Que tenemos que bendecirlo con todo nuestro ser y con toda nuestra alma. Y bendecirlo es obedecerle, es someternos a Él. ¿Sí? Cuando tú honras a alguien, o sea, lo que Él diga es ley, ¿no? Pues yo, a lo mejor tú sigues a tal persona o admiras a X persona, y lo que Él dice vas y lo practicas, ¿no? Entonces, si tú de verdad honras a Dios y quieres venerarlo, pues tienes que obedecer todo lo que Él te dice. Y lo que Dios te dice, y si tú quieres saber realmente qué espera Dios de ti, porque muchas veces nosotros también sacamos nuestras propias conclusiones de que no, pues yo creo que Dios quiere esto de mí. No, yo creo que a Dios le gusta esto. ¿Y cómo sabes? No, pero es que yo lo siento. No, es que yo creo, pues es que así lo hace todo el mundo. Y es que luego, es que yo siento bien bonito, ¿no? Yo me acuerdo, cuando mi mamá iba a los retiros, en la otra iglesia, cuando salía, no tocaba, pero caminaba y casi le invitaba a mi jefa, ¿no? Pero a los 2 o 3 días no, volvió a ser la misma de siempre, ¿no? Y ella, ¿por qué? Porque no, ahí encuentro Dios, ahí siento bien bonito, o sea, pero realmente dice, o sea, esto no es el sentimiento. O sea, el obedecer a Dios es de compromiso, ¿sí? Y cuando tú te comprometes a algo, o sea, es algo que tienes que cumplir sí o sí, te guste o no, ¿no? O sea, a lo mejor tú puedes comprar algo a crédito y te comprometes a pagarlo semanalmente o mensualmente. Y a nadie nos gusta una vez que entre el dinero en nuestra bolsa, pues hacernos de él. Pero tenemos que hacerlo porque hay un compromiso. Habrá cosas en la palabra de Dios que no nos gusten, pero que cuando tú te comprometes tienes que cumplirlo. ¿Y dónde vas a encontrar la forma de agradar a Dios? ¿Y dónde vas a saber qué es lo que Él te pide? Pues en la palabra, ¿sí? Y alguien que realmente alienta mucho a leer la palabra y te habla acerca de que Dios te va a prosperar y que su vida es un ejemplo, es el libro de Josué, ¿no? Vamos a leer Josué 1:8. Dice, es algo también un poco complicado para nosotros. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, realmente de nosotros se aparta a cada rato. O sea, nunca sería que ni un segundo dijeras algo malo, ¿no? Nunca criticaras a nadie, nunca dijeras algo que ofendiera a Dios, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y no solamente es leerlo, ¿no? O sea, porque lo leemos de corrido y a lo mejor
Decimos, no, voy a meter a plan de leer la Biblia en 6 meses. Y la lees, pero no la meditas. O sea, sería como cualquier otro libro. Y meditarás en él. ¿Para qué meditas? Pues para que veas tu vida reflejada en ella, no para que aprendas algo. Si nada más lees, no vas a transformar tu vida. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces no es conforme a lo que tú creas, conforme a lo que tú sientas bonito, ¿no? Conforme a lo que tú pienses, es conforme a lo que aquí está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? O sea, esa es la fórmula para que nos vaya bien en la vida. Y nos cuesta a veces mucho trabajo hacer esto, ¿no? O sea, suena sencillo, pero a la vez es complicado, ¿no? Todos queremos, si alguien te dijera hoy, oye, tengo una fórmula para que todo te salga bien, tú dirías, oye, pues ¿cuál es? Obedece a la Biblia, no, pues ahí mueren. O sea, no, y realmente ahí es donde ya no nos gusta. Y si tú quieres que te vaya bien en tu vida, o queremos que nos vaya bien en nuestra vida, tenemos que meditar en la palabra y reflejarnos en ella, ¿no? O sea, realmente es analizar nuestra vida a la luz de lo que dicen las Escrituras. Y de verdad que nos llevamos cada sorpresa de cosas que pensamos que son buenas, pero para Dios no le agradan. Entonces así Dios no puede bendecir. ¿Sí? Pero si tú eres obediente, aquí vamos a entrar al tema de que obediencia es igual a bendición. Y esto Dios nos lo menciona en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Deuteronomio 28, vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Sí? Aquí todavía no llegaban a la tierra prometida, y este libro también está escrito por Moisés, ¿no? Moisés le exigía al pueblo obediencia. Digo, como vemos desde que salieron era un pueblo rebelde, ¿no? Pues, oye Moisés, ¿por qué nos sacaste donde estábamos? Pues ya dinos la verdad, nos trajiste a morir al desierto, ¿no? Que no, dinos la verdad que no había suficientes tumbas. Y vemos que cuando Dios les proveía maná, no querían maná, que se aburrieron de comer aves. O sea, era un pueblo, muchas veces como nosotros, un pueblo quejoso, ¿no? A veces por más que Dios nos da, nos seguimos quejando, ¿no? Y seguimos desobedeciendo, y Dios nos enseña que no es por ahí, y seguimos siendo tercos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo Dios se compromete a bendecirnos. Dice en el 28, 1 y 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y esto es escuchar con atención, no solamente oírla, ¿no? Sino escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Sí? Prescribo es algo que yo te receto, o sea, como cuando un doctor te da tomar cada 8 horas, 3, no sé, o sea, eso ahí estamos al pendiente, hasta ponemos alarmas, ¿no? Para que no se nos pase la hora de la medicina y todo. Y aquí dice Dios, yo te prescribo esto, ¿quieres que te vaya bien? Mira, aquí está tu receta, lee la palabra todos los días, medita en ella día y noche. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sí? Digo, hasta aquí todo esto es muy bonito, ¿no? O sea, Dios realmente no es hombre para que mienta, ¿no? O sea, Dios dice, si tú me obedeces y pones atención a mi palabra, a mi voz, que la vas a encontrar en la Biblia, Él está dispuesto a bendecirte, ¿no? A ponerte enfrente de las naciones, a ponerte en un lugar privilegiado. Y luego, en el 28, 13 al 14, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. ¿Sí? Aquí es muy claro con la obediencia. Y digo, o sea, a todos nos gusta. Hay un versículo que dice que no te sientes hasta adelante en una reunión, y no va a ser que de adelante pasen hacia atrás. Porque a todos nos gustan las primeras filas y nos gustan jugar VIP, que lleguemos a un lugar y, mira, Norberto, pásale. O sea, pero eso lo buscamos para gloria nuestra, ¿no? O sea, para que la gente sepa que yo soy importante. Y aquí Dios te promete ponerte por encima y hacerte, y así ponerte por cabeza y no por cola, pero para honra de Él, ¿no? Para que le sirvas a Él, no para gloria tuya. Y esto, lógico, tú así lo entenderás, y cuando estés por cabeza de algo o dirigiendo algo, en nombre de Dios, la gloria se la vas a dar a Él. Como vemos muchos de los profetas, cuando nos mandaban a llamar, decían, no, pues, oye, a José, el que fue príncipe de Egipto, oye, es que me dijeron que tú sabes interpretar los sueños. No, yo no. Dios los interpreta, ¿no? Y muchos profetas decían, no, yo no soy, es Dios a través de mí.
Entonces, cuando tú ocupas estos lugares de relevancia, vas a saber de que es por gloria de Dios. Pero, dice, la condición es, sí, obedecer los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Sí? Te lo ordena. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Sí? O sea, es caminar derechito, ¿no? Ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Y cuáles son esos dioses? Muchas veces tenemos dioses como puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser la pareja, puede ser los hijos, puede ser algún deporte, puede ser... O sea, hay tantas distracciones hoy en el mundo que realmente esos son nuestros dioses, ¿no? Tú quieres saber a qué adoras, pues pregúntate a qué le dedicas tiempo, ¿no? O sea, yo hay cosas que a mí me interesan y créanme que tengo una facilidad para aprenderlas. O sea, cuando una cosa me interesa, yo puedo dedicar 3, 4 horas de corridito a estudiarla y a tratar de entenderla a fondo, ¿no? Pero muchas veces para la palabra me cuesta trabajo sentarme a estudiarla y a estar guiando versículos o para orar. O sea, yo a mí pongo a orar 20 minutos y seguro que me duermo, ¿no? Pero ponme a leer un libro de otras cosas, no sé, sobre mi trabajo, venta, etcétera, y ahí sí, mira, me puedo aventar las horas que quieras, ¿no? Entonces mi corazón está ahí, y esos son los dioses que ahí me roban el tiempo que le debe de corresponder a Dios, ¿sí? Y a dioses ajenos y servirles, ¿sí? Entonces pregúntate dónde está tu corazón, y ahí es donde está tu Dios, ¿no? Ese es tu Dios. Entonces aquí vemos que Dios está dispuesto a derramar paz, prosperidad, abundancia, ponerte en lugares de liderazgo, ¿sí? Pero debes de pegarte a sus estatutos, ¿sí? Y cuando tú cumples con todo esto, puedes permanecer tranquilo y seguro, y como digamos, Dios a su tiempo te va a exaltar, Dios a su tiempo te va a prosperar. Debes de entender de que Dios va en la barca junto contigo, ¿sí? No como cuando temieron ellos que, oye, Jesús, y Jesús durmiendo, ¿no? Y estaba el oleaje bien fuerte y la tormenta y Jesús durmiendo. Esa misma paz debes de tener tú, la paz de que Dios va contigo en la barca y no va a permitir que las tormentas se derrumben, siempre y cuando tú obedezcas sus estatutos, ¿sí? Pero también Dios nos advierte acerca de la desobediencia. En ese mismo capítulo, en el versículo que sigue, en el 28:15, ahí están las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas cosas, maldiciones, y te alcanzarán, ¿sí? Entonces, si tú no quieres que vengan sobre ti maldiciones y cosas malas y que tu vida no prospere, pues tienes que obedecer. Si tú quieres hacer todo eso a tu vida, porque muchas veces a nuestra vida vamos de tropiezo en tropiezo y las cosas no nos salen, pero seguimos tomando decisiones por nuestra cuenta, ¿no? Yo soy muy dado a que, no, pues se me ocurre esto y pum, lo hago, ¿no? Y al rato topo con pared. Y me ha costado trabajo, pero he ido aprendiendo a base de golpes y de trancazos, ¿no? De topar pared. Y tenemos que aprender a obedecer y a confiar en Dios, ¿no? Porque de lo contrario, si lo haces tú por tus fuerzas y que lo haces desobedeciendo la palabra, como dice la palabra, no confíes en tu propia prudencia. Entonces tenemos que aprender a confiar en Jehová para que Él nos bendiga. Y si hablamos de desobediencia, pues podemos empezar por hablar del primer desobediente que hubo sobre la tierra, ¿no? Que fue Adán. Vamos a leer Génesis 2, 16 al 17. ¿Sí? Dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Aquí hay algo que, primeramente, aquí hay que tomar en cuenta de que que Adán ahí estaba solo. Entonces ahí estamos como diciendo, bueno, la mujer no tiene tanta culpa porque ya no estuvo cuando le advirtieron. Hasta aquí, entonces más adelante. Sí, sí. Entonces Jehová dice, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y si algo a nosotros nos llama, nos invita, es cuando te dicen, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Sí? O sea,
yo me acuerdo que yo le preguntaba, oye, ¿por qué las cantinas tienen esas mamparas? O sea, ¿por qué todos los negocios están abiertos, hermano? Se va porque el chiste es que te llame la atención. O sea, el chiste es que te metas. Y si es cierto, o sea, ¿por qué los restaurantes están abiertos y las cantinas tienen cortinas? ¿No? O sea, porque es algo que tú dices, no, porque seguramente no cualquiera entra ahí. Y todo lo prohibido realmente nos causa curiosidad, ¿no? O sea, aquí con que te digan, si yo les dijera ahorita, oiga, esa puerta no la abren, yo diría sí, ¿por qué no? ¿y por qué no, no? O sea, lo primero que nos preguntamos, ¿y por qué no? Y es llevar la contraria, ¿no? Digo, no, a mí no me consta, pero es cierto que cuando tú dices a una persona, no se lo cuentes a nadie, ¿qué es lo primero que hace? Aquí, que nomás a dar la vuelta y tic, 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 tic. Oye, ¿qué crees? ¿No? Y o sea, pues, eso es algo mal común, ¿no? Por eso nunca la gente diga no lo cuentes, porque si le digo es peor, mejor le paso el chisme y ya él sabrá qué hace con él. Y o sea, aquí está cómo Dios conoce también al hombre, que le dijo, mira, de esto no vas a comer. O sea, era una orden hasta cierto punto sencilla, ¿no? Que cualquier día, no, pues la puedo obedecer. O sea, tienes toda la tierra y todos los árboles y todas las frutas para comer, pero solamente de ese no comas, fue lo que Dios le pidió, ¿no? Entonces, como vemos más adelante, pues Dios hizo que era el hombre en un sueño profundo, y dice en Génesis 2:22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿no? Porque él dijo que no estaba bien que el hombre estuviera solo, ¿sí? Entonces, bueno, ya estaban el hombre y la mujer, ¿no? Y la llamó varona, dice la palabra. Y en Génesis 3, del 4 al 6, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y cuando te dicen, oye, no hagas esto porque te va a pasar algo, ¿qué te dice tu conciencia? No, hombre, no pasa nada. Que si somos como el pecado, no, mira, de a poquito, o sea, y le vamos metiendo el pie al pecado, cuando vemos ya tenemos toda la pierna adentro, no sé de qué, le vas tentando, no, nadie se enteró, no pasó nada, y le metes otro poquito, y ahí te vas, y ahí te vas. Cuando te das cuenta, ya estás bien adentro del pecado, ¿no? Y fue lo que le dice la serpiente, lo que nos dice muchas veces nuestra carne. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Y nosotros muchas veces, es lo que nos dice nuestra carne, ¿no? No, mira que la verdad Dios te ha entretenido en otras cosas, o sea, Dios no te está escuchando. Tú búscale por tu lado, o sea, tú sabes resolver las cosas. Tenemos de que tú no puedas, o sea, deja de molestar a Dios y mejor veíaslo tú, ¿no? O sea, deja de orar. Y empezamos a escuchar ese tipo de voces y hacemos lo que no debemos, empezamos a confiar en nuestra propia prudencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pues así son, ¿no? ¿Qué puede salir mal, no? Y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y así es el pecado, ¿no? El pecado realmente es agradable a los ojos. Quien piense que el diablo es feo, no creo, porque tiene que llamar la atención. Tiene que ser algo atractivo para uno y agradable a la vista, ¿no? Si agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Sí? Entonces, la mujer escuchó la voz de la serpiente y el hombre dejó de escuchar la voz de Dios para escuchar la de su mujer, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú sabes que te equivocas, ¿no? O sea, hay algo que se llama, que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Y eso se llama conciencia. Y tu conciencia te dice, ¿ni te ha pasado que haces algo y, ¿por qué lo hice? Y en la noche estás, que no duermes, que andas estresado, andas irritable, que no te toque nadie, ¿no? Porque sabes que hiciste mal, ¿no? O que dejaste de hacer eso que debías. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? En el 3, del 11 al 13, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, Dios te cuestiona cuando tú haces algo malo, y a través de tu conciencia, ¿no? Y si vas a la palabra vas a encontrar, y si no, pues sí, o sea, tienes razón, ¿quién te enseñó? ¿Y qué pasa cuando a nosotros nos salen mal las cosas? ¿A quién culpamos primero? A Dios, ¿no? Porque no llegó a tiempo. Porque es que, Señor, yo tuve que hacerlo porque pues yo no veía claro contigo. O sea, tú no me respondiste a mis oraciones, tuve que verlo por mi cuenta. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. O sea, la mujer que yo estaba bien solo, pero tú me la trajiste y ella fue la que me dio la manzana.
culpa de Dios, ¿no? Eso no, Señor, es culpa tuya. Y dices, oye, pero pues yo, aunque te la di, no te dije, yo te dije a ti que no comieras eso. Y va sobre la mujer. Y entonces Jehová, Dios, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. ¿Y qué decimos? No, fíjate que yo no quería, pero aquí mi compadre me dijo que no iba a pasar nada. Es que aquí mi esposa me dijo que no iba a pasar nada. Es aquí mi hermano, o sea, empezamos a culpar a terceras personas, ¿no? Empezamos a decirle a Dios, a justificarnos y a hacernos víctimas influenciados por otros. Cuando la orden precisa de Dios, o sea, y clara, y yo así, casi puedo apostar que señaló a Adán de que de ese árbol no comerá. ¿Sí? Como cuando mi mamá me decía, siéntate, cuando ibas a las piñatas, hasta que te toque, no te pares, hasta que lleguen a esta punta. Y la orden era clara. Algo también que podemos notar aquí es que Dios le pregunta a cada uno, le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, Dios, el día que llegas a su presencia, no va a preguntar en bola. O sea, no va a decir, a ver qué hicieron los de G36 del Cambio, a ver qué hicieron los cristianos, dijera Miguel, qué hicieron los aleluyos. O sea, no, Dios va a decir, a ver, a cada uno, a ver, Norberto, ¿qué hiciste? A ver, fulanito, ¿qué hiciste? O sea, no le dijo, a ver, Adán, ¿quién les dijo? A ver, Eva, ¿qué hicieron? Fue un interrogatorio personal. Entonces, realmente todo lo que hagamos el día de hoy respecto a la obediencia de Dios, estamos simplemente llenando de cuestionarios el interrogatorio, de preguntas, ¿no? Así que hay que ir preparando las respuestas. Si vamos a culpar a Dios o culpar a terceros, no, o vamos a aceptar nuestra culpa. Si queremos llegar al juicio como culpables, ¿no? Sí, pero también Dios es tan noble y tan amoroso con nosotros que nos da la oportunidad de llegar limpios a ese juicio, ¿no? En lugar de llegar como acusados. Vamos a leer Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre de muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Y vemos aquí la importancia de la obediencia, ¿no? Y nosotros muchas veces desestimamos cuando dicen, no, obedece a la palabra. Pues sí, lo obedezco, pero a mi criterio, ¿no? Como yo lo interpreto. Y dice aquí, porque así, dice, como por la desobediencia de un solo hombre, nada, fíjense, yo creo que esto es parecido al derrumbe de las Torres Gemelas que todos tenemos en la mente, ¿no? El momento en que Adán agarró y mordió la manzana, ya estuvo, nos volvimos pecadores todos, ¿no? Fue un momento determinante, un antes y después en la historia de la humanidad. Tuvimos que poner a trabajar. Tuvimos que poner a trabajar, ¿qué necesidad tuvieron? Tan rica que es la cuarentena. Claro, si tuviéramos que ir a arrancar nomás la comida, pero no, la tenemos que ganar. Si no nos costara, estuviera todo a dar, imagínate. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Hubo un solo ser humano que vino y obedeció en todo, ¿no? Escuchaba yo acerca de una predicación acerca de la adúltera, ¿no? Cuando le iban a apedrear, que Jesús dijo, el que se libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, como que dice, o sea, quien no haya desobedecido a Dios o a los mandamientos, puede apedrear a esta mujer, no hay problema. Pero nadie se atrevió. Pero si hubiera aventado uno, el segundo y el tercero no importaba, o sea, pudieran haber sido cualquiera. Pero nadie se atrevió, todos habían pecado. Y el único realmente que podía aventar la piedra era Jesús, porque él nunca desobedeció. Y sin embargo la perdonó, ¿no? O sea, para que veamos la misericordia de Dios. Él, por ser obediente, nos salvó a todos. Por uno vamos a ser constituidos justos. Es decir, Él va a pagar por nuestros pecados y vamos a llegar limpios al cielo. ¿Sí? Y aquí vemos que la muerte de Adán, a lo mejor dirán, bueno, pero es que en la Biblia nunca se ve que Adán muera, ¿no? O sea, porque Dios dijo, si comes de ese fruto morirás, pero la muerte era espiritual. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Cuando tú pecas, pasa lo mismo, también te mueres espiritualmente. Entonces a mucha gente tú me pones este versículo y decir, no, pues cuánto va que peco y no me muero. Bueno, no te mueres físicamente, ¿no? Pero espiritualmente para Dios estás muerto. Eso te separa de Él, que fue lo que pasó con Adán.
Y nosotros, mientras más vamos pecando, más nuestro corazón se va endureciendo y vamos muriendo poco a poco delante de Dios, ¿no? Perdón, vamos perdiendo el interés a la palabra, vamos dejando de buscarle, vamos dedicándole tiempo a otros asuntos. Entonces ahí es cuando empieza a entrar el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a leer Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? El ladrón, ¿qué te roba? Pues te roba las bendiciones. Si te roba todo lo que Dios te puede dar, el pecado es lo que hace. Dice, ¿qué mata? Pues mata tu relación con Dios. Y muchas veces cuando tú pecas, te sientes tan culpable que decides alejarte de la iglesia, ¿no? Alejarte de Dios. Y dice, y destruye tu vida, ¿no? Y hay gente que realmente carga tantas culpas encima que se han suicidado. Y desgraciadamente estamos en un estado, creo que tiene los índices más altos de suicidio, ¿no? Y la gente cuando piensa que Dios no lo puede perdonar, que Dios es un Dios enjuiciador y que está nada más viendo a ver quién peca y que no es capaz de perdonarte, es cuando la gente destruye incluso su propia vida, ¿no? Y eso es a lo que viene el pecado, ¿sí? El sentimiento de culpa. Pero muchas veces pensamos que el pecado es pequeño y nos vamos poco a poco entregando a él, ¿no? Y él nos va robando, nos va quitando. Y como veíamos con Adán y con Eva, o sea, al final la serpiente los dejó solos, ¿no? Y realmente así es el pecado. Tú empieza el diablo a decirte algo. Y a la hora de pagar la cuenta, pues él ya no está, ¿no? Ya eres tú solo y a ver cómo te las arreglas. Y eso es lo que causa el pecado, ¿sí? Entonces, dice Dios que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Si tú reconoces a Cristo como tu Salvador, Él te va a dar vida eterna, ¿sí? Y vas a tener vida en abundancia, aún después de la muerte terrenal, vas a seguir viviendo, vas a tener suficiente vida, ¿sí? Y lo que comentábamos hace rato acerca de la batalla espiritual, a nosotros nos cuesta mucho trabajo, a lo mejor, siempre decidir por las cosas espirituales, no por las cosas que le agradan a Dios. Vamos a leer Gálatas 5, 16, 17. Esto lo escribió Pablo, ¿sí? Dice, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? Aquí es lo que les comentaba hace rato. Hay una guerra espiritual, y no es que tú vayas a ver aquí espíritus rondando, no, o sea, es dentro de cada uno de nosotros. Yo creo que a diario todos tenemos esta batalla, ¿no? Entre decidir, si hago el bien o si hago el mal, ¿no? Si me enojo o me tranquilizo, si creo en Dios o lo resuelvo por mí mismo, ¿sí? Si mejor hago lo que me conviene y no lo que Dios dice. O sea, como el clásico ejemplo de cuando alguien se te atraviesa, o sea, que es más fácil pitarle o dejarlo que pase, ¿no? O sea, y tenemos esa batalla diariamente, ¿no? O sea, si vas al súper y alguien se te mete en la fila, a lo mejor no lo hablas ni amablemente, ¿no? Con paz y de una manera grosera, le dices que te dé tu lugar, ¿no? O sea, y realmente a lo largo del día, esta batalla dentro de nosotros está constante, ¿no? A veces incluso tenemos que decir mentiras, nosotros digamos que son piadosos, ¿no? A veces en tu trabajo, en tu casa, en diferentes lugares tienes que mentir. El simple hecho de mentir, ya o cuando tú dices, no, mira, sí tal día, aunque sabes que no lo vas a cumplir, ya estás mintiendo, ¿no? Dijeron, ya estoy yendo, y sabes que no es cierto, que estás en tu casa, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que poco a poco nos van ganando terreno, ¿no? Y son esas peleas que se libran dentro de nosotros. O a veces también decidimos más por los placeres pasajeros que por buscar la palabra de Dios, ¿no? A veces es tarde y dices, bueno, pues ¿qué hago? O sea, a lo mejor es tu tiempo de lectura, pero prefieres ver una serie en la tele, ¿no? A lo mejor es tu hora de leer, pero prefieres no meterte a ver qué de bueno en las redes sociales. Y estamos todo el tiempo decidiendo, ¿no? Y es algo que va contra nuestra naturaleza, decidir a favor de Dios. A menos que, y Dios lo sabe, si tú quisieras hacerlo en tu propia carne, te va a costar mucho trabajo, ¿sí? Si tú le entregas tu vida a Cristo, Cristo la va a transformar y va a hacer de ti
una nueva persona, ¿sí? A lo mejor, como todo en la vida, se te va a empezar a costar trabajo buscar la palabra, dedicarle tiempo, tu tiempo devocional, pero poco a poco, cuando lo vayas practicando, vas a ir viendo que te agrada, ¿no? Vas a ir viendo que te gusta, vas a ir entendiendo un poquito más. Y un ejemplo de obediencia muy grande que viene en la palabra es la vida, ¿se acuerdan de Rahab, la ramera, que vivía en Jericó, ¿no? Vamos a leer Hebreos 11:31. ¿Sí? Dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Rahab, si recuerdan, había mandado Moisés unos espías para ver Jericó, ¿no? Que era como la tierra prometida, para que vieran que había ahí. Y los de Jericó, cuando vieron que estaban dos espías, sintieron miedo. Dijeron, oye, es que ellos Jehová nos respalda, ya han ganado muchas batallas, a donde van siempre vencen. Y todos empezaron a buscar para matarlos. Y Rahab se los encontró en un callejón sin salida y los metió a su casa. Y cuando se derrumbaron los muros, ellos dijeron, ¿sabes qué? Cuelga de tu puerta un listón y vamos a saber que aquí ni tú ni tu familia van a morir, ¿no? Y Rahab fue salva por haber sido obediente. O sea, de toda la ciudad fue la única que obedeció los designios de Dios. Y como dato cultural, como dato curioso, Rahab está dentro de la cadena de ascendencia de Cristo, ¿no? En Mateo, no lo puse porque me acordé de ti, es Mateo 1, ¿sí? Dice el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David. O sea, imagínense esta ramera, cuando tú eres obediente, ¿hasta dónde puedes llegar, no? Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, a Fares, a Esrom, Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz engendró a Obed a Isaí, y así hasta llegar a Jesús, ¿no? O sea, ella también está dentro de la genealogía de Jesús. En el 5. En el 5, sí. No sé si se acuerdan de Boz, el del libro de Ruth. Ajá. ¿Sí? Dice, exactamente. Dice que Rahab engendró a Boz. Ella era la mamá de Boz, ese hombre que admiramos en el libro de Ruth, que fue el que pagó por ella, ¿no? Entonces, nada más imagínate, a lo mejor nosotros hoy sintamos de que no somos nada, o que como para qué le podemos servir a Jesús, o que somos inútiles ante Él. Y realmente cuando tú eres obediente, Dios te puede llevar a lugares y puede hacer de ti algo que ni tú imaginaste, ¿no? Y a veces la obediencia es algo que se aprende, porque es algo que no se nos da, ¿no? Es algo que tenemos que aprenderlo. Vamos a leer Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que a veces para aprender a obedecer tenemos que padecer, ¿no? Tenemos que sufrir. Si yo recuerdo, yo para que mi papá les obedeciera, sí les costó un triunfo y me lo lograron porque no era yo tan... O sea, yo sí llegué allá que o sea, y era yo un chavillo, porque me iba yo en bicicleta a otras colonias, ya sabes que uno agarra y se va a recorrer el pueblo, así, bien aventurero el chavo. Y mi mamá me decía, no, pues a las 7 tienes que estar aquí. No, pues yo llegaba a las 9 de la noche. Y yo ya sabía lo que iba a pasar. Y yo, pues ya pégame, o sea, pues ya llegué tarde, ya, ¿qué más vas a hacer? Creo que la edad de Cristo más o menos. No, eso no lo hagas. Me daba, o sea, pero, o sea, aprendí a obedecerle a base del sufrimiento, ¿no? O sea, los seres humanos así somos, a veces tenemos que sufrir, o como dicen, el inteligente experimenta en cabeza ajena, ¿no? Cuando tú sabes que eso no es de bien para tu vida, o cuando la palabra te dice no lo hagas, pues realmente no lo hagas, ahorrate ese sufrimiento, ¿no? Y Dios, y Jesús padeció por nosotros, fue perfeccionado y Él trajo salvación para los que le obedecen. Entonces, si tú realmente quieres ser salvo, tienes que obedecer a Cristo, ¿sí? Y a pesar del pecado que hizo Adán y del pecado que cometemos todos los días, y de lo imperfectos que somos, Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para que pagara por nuestros pecados, ¿no? Si tú no, como veíamos, el juicio va a ser personal. Dios te va a preguntar a ti por las cosas que hiciste y no vas a tener excusa de decir, no, es que tú
es que tú lo permitiste, es que tú me dejaste solo, no es que mi amigo me dijo, no es que fulanito, es que mi esposo, es que mi esposa, o sea, Dios va a decir, no, ¿sabes qué? Ahora sí que el problema es contigo, el juicio es contra ti, ¿no? Si tú quieres llegar justificado y que Jesús sea tu abogado, en lugar de que sea tu juez, pues lo que tienes que hacer es aceptarlo, ¿no? Y Dios es tan amoroso con nosotros que Él mandó a su Hijo para pagar por eso, ¿no? Para que tú llegaras justificado y no tuvieras que pagar lo que cometió Adán. Vamos a leer Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú quieres gozar de la vida eterna y de todas las bendiciones de Dios, lo único que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón, ¿sí? Aceptar el pago que hizo Jesús en la cruz. Él pagó por tu libertad, Él pagó al precio de sangre. Imagínate el amor tan grande que le tuvo Dios a su pueblo a pesar de ser pecadores, que dio a su Hijo unigénito. Y una vez que tú lo aceptas, pues tienes que comprometerte a obedecerle para que Él te prospere. Porque muchas veces nosotros sentimos de que, no, pues ya lo acepté, ya estoy del otro lado. Y piensas que hasta que mueres vas a empezar a disfrutar de la vida, del trabajo de Dios en tu vida, cuando lo puedes empezar a disfrutar aquí en la tierra. Y no es nada más hermoso, como comentaban ustedes, de ver el trabajo de Dios en la vida de cada uno, ¿no? Cuando empiezas a ver sus bendiciones, cómo Él provee, cómo Él toma el control de tus problemas, cómo Él no te abandona. Y mucha gente espera hasta, no, ya cuando me muera, pues ya del otro lado veré el trabajo de Dios, ¿no? Pues no pierdas tiempo, puedes empezar a experimentarlo hoy, ¿no? Lo único que tienes que hacer es aceptar el pago que Dios hizo en la cruz y ser obediente, ¿sí? ¿Nos guías con una oración, Mariana? Sí. Padre bendito, en esta hermosa noche que nos regalas, te queremos agradecer, Dios, infinitamente estos principios maravillosos que tú nos regalas y nos dejas plasmados en tu palabra. Gracias por este mensaje que hemos recibido, Dios, de tu parte a través de Norberto. Dios, gracias por su vida, gracias por todo lo que tú, Dios, nos has provisto hasta ahorita para que podamos seguir aprendiendo de primera mano de lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos y enséñanos a obedecer, enséñanos a verdaderamente rendirnos a ti, verdaderamente, Dios, humillarnos delante de ti, de todo nuestro corazón, para que podamos verdaderamente aprender a obedecerte y aprender a sujetarnos completamente a ti, que tú guíes nuestros pasos, que tú guíes nuestras vidas, para que nosotros honremos y glorifiquemos tu nombre, porque ciertamente, Dios, eres tú el único que merece toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra, al ser tú el creador de nuestras vidas, al ser tú el hacedor de nuestro ser, y también, Dios, el autor y consumador de esta salvación que hemos recibido sin merecerla de tu parte. Señor, gracias por esto. Te rogamos y te pedimos porque pues, tú sigas trabajando en nuestra iglesia, en cada uno de los miembros de esta iglesia que nos has levantado en esta ciudad de Playa del Carmen, para que nos lleves, Dios, a ser hacedores de tu palabra y sobre todo, Dios, ser usados por ti para poder testificar y hablar con nuestra vida y también con nuestros labios y con nuestra voz, usados por tu Espíritu, Dios, para que la gente aquí en esta ciudad te conozca y puedan venir más hijos a tu reino y más personas, Dios, a conocerte a ti, el único Dios verdadero. Gracias por esto, Dios, y te rogamos porque la próxima semana nos permitas regresar a esta reunión, Dios, y que pongas en el corazón de aquellos que no han podido venir en estas fechas el anhelo en su corazón de estar aquí nuevamente reunidos, que es una bendición y es algo en lo que tú, Dios, nos has mandado a hacer también, Dios. Te pedimos esto y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, tu amado. Amén. Amén.